Carlos, con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy, día de sábado, nosotros estamos como Iglesia del Señor reunidos para estudiar un poco más de su palabra. El tema hoy, como bien ustedes pueden ver en el título, hablaremos sobre Cristo. Si Cristo no es Dios, ¿cómo pues tiene poder para perdonar pecados? Esto es una cuestión importante que salta a los ojos, y también vamos a ver en la Biblia que los fariseos, los enemigos de Cristo en este entonces, también tuvieron esta idea con el fin de acusarlo de blasfemia y cualquier otra cosa. Pues bien, antes de que iniciemos nuestro estudio tenemos que dejar una cosa muy bien clara. La Biblia es la única que puede interpretarse a sí misma. Si pues no tenemos respuesta en una parte de la Biblia, pues no podemos colocar nuestra idea o que lo que nosotros pensamos, sino que buscar en otra parte de la Biblia la respuesta para este tema, para que se nos quede más claro. La falta de este método de estudio es lo que trae consecuencias graves al medio evangélico hoy en día. Uno lee un texto y no comprende muy bien, pues trata de comprender solamente encima de este texto y muchas veces coloca y pone sus creencias filosóficas encima del texto para poder extraer allí la enseñanza o la comprensión plena del tema. Y esto no sucede así. La Biblia tiene que ser interpretada por sí misma. Si no hay respuesta en una parte, pues buscaremos en otra, de la propia Biblia, hablando del tema o relacionado al tema. Pues bien, entonces ya puesto esta cuestión, que es muy importante, podemos abrir nuestras Biblias en Lucas, libro de Lucas, capítulo 5. Versículo 17 a continuación. Y dice así, voy a agrandar un poco aquí. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que tenía sobre un lecho, hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron el lecho en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijaos que ya esta pregunta surgió allá en el pasado. ¿Quién es el que puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, eso es así mismo. La Biblia dice que solo Dios el Padre puede perdonar pecados. ¿Cómo pues Jesús podía perdonar pecados? Y vemos que ¿quiénes son los que tuvieron esa idea? Es importante resaltar. Fueron los enemigos de Cristo y no los amigos de Cristo. No los que lo seguían, no sus discípulos, sino los que querían matarle. Tuvieron esta idea, pues, se cree Dios. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levanta y anda. Cristo no quiso dar mayores explicaciones sobre lo que él estaba haciendo ahí. Solo dijo que él tenía potestad para perdonar pecados. Y les hace la pregunta. Y ahí en el versículo 24 les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico: a ti digo,
levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Cristo, para mostrar que Él no dio explicación cómo Él tenía el poder para perdonar pecados en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Es importante tener en cuenta. Cristo tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Nosotros, la Biblia nos da a entender que hay otros planetas, otras civilizaciones creadas por Dios, cuyas no hay pecados. Sino que el único lugar donde hay pecado es en la tierra. Entonces el plan de la redención fue planeado para la tierra, no para otros lugares, ni tampoco para el cielo, ahí no hay pecado, sino que para la tierra. Y para probar que Él tenía esta potestad, esta autoridad, pues mandó que se levantara el paralítico y se levantó. Versículo 25. Y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo, hemos visto maravillas hoy. Vean que aquellos que creían en Cristo, incluso el que recibió la cura, glorificaron ¿a quién? ¿A Jesucristo o a Dios? A Dios, ¿cierto? Pues estos entendieron que Cristo era mandado de Dios, era enviado de Dios para sanar. E incluso tenía potestad, tenía poder para perdonar pecados. Y vamos a seguir leyendo en la Biblia y vamos a entender por qué Cristo tenía esta potestad y este poder. La Biblia revela la misericordia y el perdón pertenece al Señor Dios. Eso está en Daniel 9:9. Entonces, el perdón y la misericordia pertenecen a Dios, Padre. A Él pertenece. Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aun contra Él nos hemos rebelado. Entonces, a Dios pertenece este poder de perdonar y tener misericordia. Pero Dios le dio, esto es una nota, ¿verdad? Pero Dios le dio al Hijo la autoridad de perdonar pecados, que se entiende claramente por sus palabras. San Mateo 9:6 dice lo siguiente. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto dice el paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces Cristo comprueba que tiene esta potestad haciendo el milagro. El milagro fue simplemente la prueba de la potestad de Cristo. En Hechos 10:43 dice así. Hechos 10:43. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, antes de entrar en la autoridad que fue dada a Cristo, vamos a entender una cosa. Allá, cuando Adán cayó en el inicio de la tierra, Dios proveyó una formalidad de culto para que pudiesen recibir el perdón de pecados. Era a través de la muerte de algunos animales, en este caso ovejas o carneros, ¿verdad? Entonces, esta forma de culto era para expresar la fe en un cordero, en un salvador futuro. Y todas las generaciones de los hijos de Dios que vinieron después de Adán, pues hicieron esta forma de culto creyendo por la fe en un Salvador, que vendría un Salvador y les perdonaría y por medio de les perdonaría el pecado. Por esta forma se hizo posible que Enoc, Moisés y Elías pudieran habitar en el cielo antes de los demás.
porque fueron hallados con una vida buena delante de Dios, pero manifestando la fe en el Salvador futuro, y una fe perfecta. Entonces fue posible recibir el perdón de pecados aunque Cristo no hubiera venido todavía. Para que podamos entender una cosa, cuando fue establecido el plan de la redención para la humanidad, fue establecido que por medio de Cristo se perdonaría los pecados. Y este plan, cuando fue establecido con tanta certeza y tanta fe de parte de Cristo, de que sería concluido, que la Biblia llega a decir lo siguiente: el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Entonces, cuando apareció el pecado, el plan de la redención pasó a tener vigencia, entonces el plan de la salvación para el hombre. Pero este plan, Cristo estaba tan seguro de que sería concluido, que inspiró futuramente a su apóstol a escribir lo siguiente: Cristo fue muerto desde la fundación del mundo. O sea, cuando decidió Él que iba a morir por nuestros pecados, pues Él tenía la fe que iba a llegar, que iba a conseguir. Bueno, pero esta autoridad no es algo inherente del Hijo de Dios. Jesús declaró positivamente en San Mateo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo habla toda potestad, ¿alguna cosa queda de afuera? Es una pregunta. Cuando la Biblia dice toda, es toda. Dios el Padre no miente, Cristo también no. La palabra de Dios también no miente. Toda potestad. Entonces, Cristo, ya creyendo o teniendo esta certeza de que su plan, el plan de la redención, sería concluido a través de su muerte y resurrección, pues Él declaraba, Él tenía esta potestad, y Él también usaba el mérito de su trabajo, creyendo que lo concluiría, para perdonar pecados. ¿De quién? Él quería. Porque de hecho el pecado de esta persona sería perdonado en el día de su muerte. Entonces ya declaraba: bueno, tus pecados están perdonados. Bueno, queda claro cuando Jesús dice que toda potestad me es dada. Entonces alguien le dio potestad para eso. Cuando Él dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es porque Dios le dio la potestad. No es porque Él nació con este poder, o Él fue engendrado con este poder. No, fue dado por el Padre. Bueno, nota. Es decir, toda autoridad, incluido el perdón de pecados, se originó en el Padre y fue dado por el Hijo. Por lo tanto, Jesús, aunque no es Dios, tiene autoridad para perdonar pecados, porque Dios le dio. La razón por la que ella fue concedida aparece en las palabras del ángel a José cuando anunció el nacimiento del Salvador. San Mateo 1:21. Entonces, la razón por la que fue concedida esta potestad a Cristo aparece entonces en San Mateo 1:21. Dice así: y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Él es que había venido para salvar al pueblo del pecado. Él tenía la autoridad. Entonces, o sea que Él tenía el propósito de salvar al pueblo del pecado. Y con este propósito que vino de morir por los pecados, para expiación de los pecados, etc., pues usaba también el mérito suyo de Hijo de Dios y del Cordero de Dios, y perdonaba pecados porque por el Padre fue dado esta potestad. Pues bien, en el plan de la redención se determinó que Jesús moriría. Esto
todo el mundo sabe. El plan de la redención necesitaba que alguien muriera por el pecado de otro. En el ejemplo dado a los pueblos anteriores a Jesús, al pueblo judío, etc., se mataba un animal y este animal llevaba el pecado del pecador. Entonces, eso representaba que alguien tenía que morir. En este caso, en la historia verdadera, en el plan verdadero, el Cordero era Cristo. Entonces Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Y al morir, pues, Él perdonaría nuestros pecados. Entonces, por esta razón, Dios le dio esta potestad. Pues Él era quien iba a consumar todo el tema del perdón de pecados. Sin Él no habría perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no puede morir. Entonces no puede morir por nosotros. Y la Biblia dice que Dios miró a la tierra y no había un justo. Entonces, ¿quién? Un ángel podría decir, poderoso del cielo, podría descender a la tierra y tomar la forma humana y quizás procurar hacer ese trabajo, pero no creo que lo lograría. Porque si la Biblia dice que aún en los ángeles Dios encuentra locura, porque los ángeles todavía están aprendiendo también. Entonces, aunque los ángeles no saben todo. Entonces, lo único que tenía posibilidad de llegar aquí y concluir el trabajo tal sin pecar, aunque sea por ignorancia o por imprudencia, era Jesús. Entonces, Él era el que haría posible el plan de la redención. Entonces, nadie más que Él, pues, podría recibir esta potestad de perdonar pecados, ya que Él era el único que podía hacer morir por nosotros, ¿verdad? Hacer concluir este plan de la redención. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados porque en el plan de salvación se delineó que Él pagaría la muerte, por la muerte requerida por nuestros pecados, así obtendría para nosotros el perdón. Esto es lo que estuvimos hablando. Mirando a la cruz llegamos a la conclusión que aquel que murió por nosotros tiene mérito de pedirle al Padre que su sacrificio sea válido para perdonar pecados de quien Él desee. Entonces, ya que Él iba a morir, podía pedir al Padre, bueno, yo quiero que sea perdonado, porque Él estaba con el mérito del Cordero de Dios, por así decir, del que saca el pecado del mundo. Entonces, si Él era el único que podía hacer ese trabajo, Él estaba haciendo ese trabajo y tenía perfecta fe de que iba a concluir, entonces Él podía pedir a Dios y se lo daría, ¿verdad? 1 Juan 4:10, vamos a leer algunos textos. 1 Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, que nosotros no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Él ha enviado a Cristo para perdonar pecados. Para esto Él vino. Entonces, si ese que vino para perdonar pecados, pues no pudiera perdonar pecados, ¿verdad? Esto casi que la Biblia llega a ser redundante en este tema. 1 Juan 2:2 dice así: y Él, hablando de Cristo, Él es la reconciliación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es. Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18 dice lo siguiente: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, bueno,
Aquí dice que Cristo llevó cautivo la cautividad. O sea que la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. El cautiverio eterno, pues es la muerte eterna. Esto. Tomaste dones para los hombres, o sea que trajiste regalos a los hombres. Dones son regalos, ¿verdad? Dádivas de Dios para los hombres. También para los rebeldes, o sea que para todos. Para que Jehová habite entre ellos. Y esto es muy profundo, porque la Biblia dice que cuando en el cielo y en la nueva tierra que Dios ha de hacer, pues nosotros seremos hijos para Él y Él será nuestro Dios y habitará en medio de nosotros. Entonces Dios, por medio de Cristo, del perdón que Cristo nos ofrece hoy, que solo podemos aceptar y vivir conforme a Él, lo que Él espera, pues estaremos en el nuevo cielo, en la nueva tierra y Dios mismo estará en medio de nosotros. Esto es maravilloso. También recibió autoridad para aplicar pleno beneficio de este perdón para todos los que creen. Juan 3, 36 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es desobediente no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces la autoridad que Cristo tiene es de dar vida eterna. No solo perdonar pecados, sino que dar vida eterna. Eso nosotros ya hemos estudiado un poco. El Espíritu de Dios comunica vida a nosotros. Si de manera que somos humildes y aceptamos sus reivindicaciones, pues vamos creciendo en gracia hasta llegar al punto de poder habitar con los ángeles del cielo en una vida eterna. Cristo tiene este poder de darnos vida eterna. No solo perdonar pecados, de tornarnos aptos para habitar con los ángeles. Cristo puede darnos el poder para vencer el pecado, no solo para perdonar nuestros pecados, sino que para vencer nuestros pecados y habitar con Dios. Entonces, se concluye, por lo que hemos visto, que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque recibió del Padre. Esto fue definido, ¿verdad? Y esto fue definido en el plan bosquejado para la redención del hombre. Jesús sufriría los tormentos de la cruz, llevando los pecados de todos nosotros mediante de este sacrificio infinito, ganaría el derecho de perdonar pecados de los que Él desee. Por tanto, mientras fuera fiel a Dios en el cumplimiento de su misión dentro del plan de la redención, permanecería en virtud de este mismo plan en posesión del derecho para perdonar pecados. Sus declaraciones de perdón concedidas durante su ministerio en la tierra y anteriormente a la cruz eran un anticipo de las bendiciones materializado por su sacrificio desde la cruz del Calvario. Esta expresión aquí, ese anticipo de las bendiciones, es justamente lo que hablamos nosotros. Todos los profetas, patriarcas y los santos del pasado que recibieron el perdón de Dios fue porque creyeron que Jesús vendría y moriría por ellos. Y todos el perdón que Cristo profirió mientras no había muerto todavía en la cruz, pues fue de la misma manera que los profetas recibieron el perdón, pues la persona también recibía. El paralítico que se levantó de su cama, ¿verdad? Que Cristo le perdonó sus pecados, pues recibió el anticipo que Elías recibió, por ejemplo, que Enoc recibió. Por la fe perfecta que tenía Cristo que concluiría su trabajo, bien como también los profetas y patriarcas que tenían la fe perfecta de que Cristo cumpliría el propósito del plan de la redención. Entonces se nos queda muy claro de que todo este poder que Cristo tenía en la tierra fue dado por su Padre. Aquí nosotros no estamos queriendo quizás sacar el mérito de Cristo o decir que Cristo no es nada o que no es importante. No, Cristo es el único por el cual el hombre puede llegar a Dios. Cristo sostiene toda la tierra y el universo
por la diestra de su mano. Eso dice la Biblia. Y todo poder fue dado a Él en el cielo y en la tierra. Cristo es el príncipe del universo. Cristo solo no es Dios, porque Dios es el Padre. Pero lo demás Él tiene. La autoridad, el poder, todo, Él es creador, incluso nos creó a nosotros. Todo esto Cristo es. Pero para que no caigamos nosotros en el error, en el pecado y descumplamos el primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí, dijo el Padre. Mí en el sentido singular. Entonces, para que nosotros no pequemos de esta manera, pues busquemos entender cómo funciona la familia de Dios. Cristo dijo que su Padre era su Dios. También dijo que el bueno era el Padre. Él no era bueno. No que él no era bueno, pero él quería mostrar a los hombres que en la tierra aquí somos todos iguales. Estamos sujetos a las mismas pasiones y tentaciones. Cristo no cedió a ninguna de ellas, pero declaró que el único bueno era el Padre. En 1 Corintios 8, 5 y 6 dice así: aunque haya tantos dioses y señores, tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros todavía hay un solo Dios, el Padre. Cristo dice en Juan 17:3, hablando de la vida eterna, que la vida eterna es esta: que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero, y a Cristo a quien enviaste. Cristo es nuestro Señor y Salvador, el que gobierna nuestras vidas, el autor y consumador de nuestra fe. También nos va a salvar. También va a venir en las nubes del cielo con los ejércitos del cielo para llevarnos. Aquí no estamos tratando de sacar el mérito de Cristo de ninguna manera, sino solo de poner en cuestión la verdad bíblica para que nosotros no estemos engañados en el futuro que muy próximo de nosotros está. La gran tribulación, ¿verdad? Las guerras, la persecución al pueblo de Dios, el martirio, está todo ahí a poquísimos años de nosotros. Entonces busquemos estudiar la Biblia para que no estemos engañados en este tiempo. Y para concluir, para no dejar brechas al enemigo, la Biblia cuando habla en Juan 1:1 que en el principio era Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, está hablando del Dios Padre. Usted puede buscar esto en Proverbios 8, el capítulo, creo que si del 12 en adelante se puede leer. Van a ver que Cristo fue engendrado en la eternidad. O sea que en dado momento Dios el Padre estuvo solo en el universo, entonces la palabra era Él mismo. Una vez engendrado a Cristo, en el libro de Jeremías, si no me equivoco, pero en un libro de los profetas, no voy a arriesgarme tanto, dice que Cristo tuvo su origen en la eternidad. Pueden buscar, van a encontrar. Y en Proverbios habla de la sabiduría. La Biblia dice que es la sabiduría del Padre. Cristo es la sabiduría, el Hijo es la sabiduría del Padre. Cuando habla de la sabiduría, habla de Cristo. Y dijo que la sabiduría tuvo su origen en la eternidad. Y cuando Dios hacía tal cosa, la estaba Él, etc. Y finaliza diciendo que cuando Dios puso las compuertas del mar para que esto no pasase la parte seca, pues allá estaba Él y era su alumno. Cristo estaba con el Padre aprendiendo. Entonces no seamos hipócritas de querer distorsionar la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, hablaba del Padre. Entonces una vez engendrado Jesús, pasó a ser hombre como nosotros y habitó acá y murió por nosotros, etc. Bueno, además de eso, el texto que usamos hoy en la Biblia fue fraudado, fue cambiado debido a las muchas traducciones, pues esto depende de mucho estudio. No vamos a entrar en esto. Pero la verdad es esta: no tengamos otros dioses delante del Padre. Este es el primer mandamiento, y para que no descumplamos es
es bueno tener muy bien en cuenta que Cristo, aunque no es Dios, tiene potestad para perdonar pecados y todo lo más que pensamos, toda autoridad le fue dada. Si usted hoy ha escuchado este mensaje y quizás ha quedado con duda, necesita más explicaciones, evidencias, pues puede contactarnos por el WhatsApp, que es más 595-984-982-526. Más 595-984-982-526. Y si usted ha escuchado este mensaje, por favor, no menosprecies este mensaje. No te vueltes hacia atrás. La Trinidad no existe. No existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, es el poder actuador de Dios, que viene del Padre, es enviado al Hijo, y del Hijo a nosotros. Este poder no tiene cuerpo, no es una persona. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios. No caigamos en esta filosofía pagana que vino desde la antigua Babilonia, que tenía su trinidad pagana, Egipto tenía su trinidad pagana y varios otros. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pautarnos únicamente por la Biblia y no por las enseñanzas filosóficas de los hombres. Entonces, les dejo el mensaje que está en Apocalipsis 14, versículo 12. Dios considera santo a los que guardan los mandamientos de Él. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. ¿Cuál era la fe de Jesucristo? La fe de Jesucristo era tal cual que Él ya creía tanto que para Él era como si ya estuviera sucediendo, por así decir. Él creía que cumpliría el propósito de Dios en la tierra. Y una vez que creía tanto, pues consiguió. Nosotros también tenemos que tener esta fe, que vamos a conseguir por el mérito de Cristo y por el Espíritu de Dios. Por eso que la Biblia dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es diferente la fe en Jesús, porque la fe en Jesús es fácil creer en Jesús. Ahora, hacer parte, o sea, que tomar posesión de la fe que tenía Cristo para que venzamos el pecado, es totalmente diferente. Entonces, que el Señor bendiga a cada uno que me oye hoy. Y como bien os he dicho, si alguna información o necesitan oración, pues entren en contacto con nosotros. Que Dios pueda bendecir a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.